Muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy les vamos a presentar la primera charla de médula espinal. Hoy tenemos a tres excelentes expositores que son William Ramos Anaya, vicepresidente del ENSIC, Juan Pablo Gómez Arellano, miembro activo del ENSIC, y quien les habla, Juan Felipe Ramírez, miembro activo del ENSIC. En esta primera charla abarcaremos temas como aspectos generales de la médula, sustancia gris y por último su irrigación. Las referencias que utilizamos fueron la neuroanatomía clínica de Snell, la neurociencia de Purves, principios de neurociencia de Haynes y el sistema nervioso de Escobar y Pimienta. Entonces comenzamos con los aspectos generales de la médula. La médula espinal tiene una forma aproximadamente cilíndrica, blanquecina, ligeramente aplanada que se encuentra contenido en el canal vertebral. Esta no es rectilínea, sino que se amolda a las curvaturas de la columna vertebral. En promedio mide de 42 a 45 centímetros. La literatura nos dice que son 42 centímetros en la mujer y 45 centímetros en el hombre. Esta posee un promedio de 1 centímetro de diámetro, excepto en las intumescencias, que más adelante les hablaré de ellas. Los límites de la médula espinal. Esta comienza en el foramen magno, inferior a la decusación de las pirámides. La médula, grábense que el límite superior de la médula es la decusación de las pirámides y no el foramen magno. Eh, la médula espinal termina en una estructura cónica llamada el cono medular. Esta se encuentra a nivel del borde inferior de la primera vértebra lumbar, aunque en ocasiones puede terminar a nivel de T12 o a nivel de L2 o L3. De este cono medular se van a formar múltiples raíces nerviosas, lo que se conoce como caudaquina o cola de caballo. Es importante conocer los límites para evitar dañar la médula durante una punción lumbar. Más adelante les hablaré de la punción lumbar. También es importante recalcar que la médula espinal en niños pequeños termina en el borde superior de la tercera vértebra lumbar. Entonces ustedes se preguntarán por qué la médula no ocupa todo el espacio vertebral. Esto se debe a que el desarrollo vertebral se hace más rápido que el desarrollo medular. La médula espinal se compone de un núcleo interno de sustancia gris compuesta por los núcleos de las neuronas en la médula espinal. Esta sustancia gris es rodeada de una cubierta externa de sustancia blanca, que está compuesta por los axones de las diferentes neuronas. En esto no entraré en más detalle porque mis compañeros les van a hablar más específicamente de ellas. Entonces, siguiendo con anatomía general, la médula se divide en 5 porciones. Está dividida en una porción cervical, una torácica, una lumbar, una sacra y una coxigia. De estas porciones van a estar divididas en 31 segmentos, que serán las emergencias de los nervios espinales. Entonces tenemos 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 sacros y 1 coxigia. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué 8 nervios cervicales si solo tenemos 7 vértebras cervicales? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Como ustedes pueden ver en la imagen, los nervios van a salir por encima de la vértebra cervical. Entonces, el nervio C1 va a corresponder al atlas, el C2 al axis y así sucesivamente. Y a partir desde T1 van a emerger por debajo de la vértebra correspondiente. Entonces, va a haber un espacio entre C7 y T1 que pues será la emergencia del nervio C8. Tenemos que, para que se forme un nervio espinal, se va a formar por las dos raíces, una ventral o motora y una dorsal o sensitiva. Entonces cada raíz posterior tendrá su nervio, tendrá su ganglio sensitivo que será el ganglio de la raíz dorsal. Las raíces ventrales se van a conectar con el surco ventrolateral y las raíces posteriores se van a conectar con el surco dorsolateral. Ambas raíces se unen y forman el nervio a nivel del foramen intervertebral. Acá como vemos en la imagen. Listo. Vamos a hablar de las intumescencias. Entonces la médula presenta dos intumescencias, como pueden ver aquí y aquí.
una cervical, que es la de arriba, y una lumbar, que es la de abajo. La cervical se encuentra a nivel de C4 y T1, y la lumbar se encuentra entre L1 hasta el cono medular. La cervical va a dar origen a las fibras que inervan al miembro superior, y la lumbar van a originar las fibras que inervan al miembro inferior. Estas intumescencias tienen que estar presentes para poder inervar nuestras extremidades. En caso de que no tuviéramos extremidades como la serpiente, nuestra médula espinal sería un cono rectilíneo sin intumescencias. Bueno, las meninges. Las meninges van a separar la médula espinal del canal vertebral. Las meninges van a ser las mismas que encontramos en el encéfalo, solo que acá van a ser meninges espinales. Entonces encontramos la dura madre, como ven aquí, la aracnoides, aquí abajito, y la pía madre acá. Entonces, la dura madre envuelve a la médula espinal y también a las raíces nerviosas, y su función principal es evitar el contacto violento del cordón espinal con las paredes del conducto que la contiene. La dura madre termina a nivel de S2-S3 y no se confundan con la terminación de la médula espinal, que es a nivel de L2-L3. Esta envuelve por completo la cauda equina y sí. La aracnoides es una delicada capa vascular compuesta por fibras elásticas, como vemos aquí, profunda a la dura madre. Por el espacio subaracnoideo va a circular el líquido cerebroespinal. A este nivel del cono medular va a formar la cisterna lumbar llena de líquido cerebroespinal. La pía madre es la capa que cubre íntimamente a la médula, y de esta emergen los ligamentos dentados, y esta se prolonga hacia abajo con el nombre de filum terminal, como vemos aquí, y cuando ya sale del saco de la dura madre, como ya les había mencionado, va a formar el ligamento coxígeo por acá abajo. Entonces tenemos también espacios meningios. El primero es el espacio epidural, es el espacio existente entre la dura madre y el hueso. El espacio subdural es el espacio existente entre la dura madre y aracnoides. Y por último, el espacio subaracnoideo es el espacio que existe entre la aracnoides y la pía madre. Y por como les había dicho, por este espacio va a circular el líquido cerebroespinal. Entonces, como vemos aquí, en verde tenemos la dura madre, en azul la aracnoides y en rosadito tenemos la pía madre. Por último, les voy a hablar del punción lumbar. Entonces, esta se da gracias a la cisterna lumbar llena de líquido cefalorraquídeo. Pueden extraerse muestras mediante la punción lumbar con escasos riesgos de que la aguja provoque daño neurológico. El análisis del líquido cefalorraquídeo es de vital importancia para el diagnóstico neurológico en muchas situaciones, como lo son infecciones, hemorragias, procesos inflamatorios y algunos cuadros neurodegenerativos. De este líquido se suele analizar el color, la apariencia, su viscosidad, su citología, la presencia de células sanguíneas rojas y blancas, su proteína y su glucosa. Entonces, esta se realiza a nivel de L3 y L4, y como vemos en la imagen, se pone al paciente de lado, se pide que ponga las rodillas hacia el pecho y a nivel de L3 y L4 se realiza la punción. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre la sustancia gris. Al ver la médula espinal, hay que reconocer que principalmente está compuesta de lo que es sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca se caracteriza por ser vías por donde van los procesos axonales de todas las neuronas, y en la sustancia gris van a estar contenidas los somas de estas neuronas. En la médula espinal podemos dividir la sustancia gris en tres regiones principalmente. Una asta dorsal, que es sensitiva, una asta ventral, que es motora, y una asta intermedio lateral, que es autonómica. Esta última es bastante prominente en los segmentos toracolumbares, en la cual contiene neuronas preganglionares simpáticas, y también es algo visible en segmentos sacros, donde contiene neuronas preganglionares parasimpáticas. Cuando vemos en la sustancia gris medular, en cortes histológicos nos vamos a dar cuenta bastante rápido
que las neuronas que habitan esta sustancia son bastante heterogéneas, tanto en su morfología como en la estructura de sus procesos, en su mieloarquitectura, y por esto, para su correcto estudio es necesario catalogarlas en diferentes núcleos o láminas. Aquí es cuando Rexed diseña este sistema, el cual tiene una organización laminar, y se divide la sustancia gris medular en 10 láminas, que van desde la punta del asta dorsal hasta el borde del asta ventral, y con un área en la mitad, que es esta que vemos acá, que va a permitir la comunicación entre los dos lados de la médula. Entonces iniciamos con la lámina 1. La lámina 1 de Rexed se ubica en el ápex del asta dorsal, es esta que tenemos aquí con esta flecha roja. En cortes transversales posee una forma que es semilunar y su concavidad apunta hacia ventral. Esta lámina tiene una escasa población celular, de células que son en su mayoría fusiformes y unas cuantas estrelladas. La mayoría de la lámina está habitada por fibras tipo A delta y C, por lo cual sabemos que responde a estímulos nociceptores y térmicos. Para tinciones de mielina, esta lámina se va a ver con un aspecto más o menos reticular. Los procesos dendríticos de las células que habitan esta lámina tienen básicamente dos disposiciones. Una en la cual son paralelos al borde de la lámina, esto es, discurren desde medial a lateral y desde lateral a medial. Pero hay unas cuantas que se van a proyectar hacia ventral, invadiendo las láminas 2, 3 y 4. Los axones de las neuronas de la lámina 1 se van a integrar a 3 fascículos, principalmente a fascículos propioespinales, lo cual sugiere que la función principal de esta lámina es la integración intersegmentaria de los estímulos dolorosos y térmicos. Y unos cuantos procesos, una gran minoría, van a cruzar hacia el sistema espinotalámico lateral y otras van a ir por el tracto dorsolateral de Lissauer ipsilateral. Ahora vamos con la lámina 2. Esta también se conoce como la sustancia gelatinosa de Rolando. Es una lámina caracterizada por alta densidad celular y dendritas de láminas ventrales que pues la invaden. Se ve más gruesa a nivel de las intumescencias cervical y lumbosacra. Y las fibras están escasamente mielinizadas. Vamos a encontrar una población principal de células que son las células fusiformes, las cuales a su vez vamos a dividir en onduladas y estrelladas. Las dendritas de estas células van a discurrir en su mayoría paralelas al eje mayor de la médula. Este es el que discurre desde superior hasta inferior y que podemos ver como la barra azul en esta imagen de aquí. Va a recibir axones desde 3 lugares principalmente. Las raíces dorsales, llevando fibras tanto mielínicas como amielínicas, el hipotálamo, con fibras vasopresinérgicas, y los núcleos del rafián son importantes en los circuitos de modulación endógena del dolor y descienden hasta la lámina embebidas en el tracto dorsolateral de Lissauer, este que podemos ver en esta imagen como tracto posterolateral. La mayoría de los axones que se originan en esta lámina suelen participar en circuitos locales, como ya dije, que intervienen en la modulación endógena del dolor, y algunos cuantos van a cruzar a través del área 10 hacia la lámina 2 contralateral. Las neuronas que encontramos en esta lámina principalmente expresan el neurotransmisor encefalina. Entonces, como les había dicho, las células de esta lámina son principalmente fusiformes, pero vamos a subdividirlas en 4 poblaciones. La primera de esas son las células filamentosas. Estas poseen un axón que se va a ramificar cerca de su origen y se extiende para invadir la lámina 1 y el tracto dorsolateral de Lissauer. El segundo grupo poblacional que vemos es el 1% de las neuronas de la lámina aproximadamente y poseen un axón de trayectoria longitudinal con múltiples recurrentes. Esto es que este axón asciende o desciende. Luego vamos a tener unas células onduladas que presentan unas dendritas gruesas con abundantes espinas dendríticas que se cruzan unas con otras, dando este aspecto de ondular. Y por último tenemos a las células estrelladas, que son las más abundantes de la lámina y cuyo axón se va a ramificar invadiendo la lámina 4. Este dibujo que tenemos acá corresponde al de una neurona fusiforme.
Ahora vamos con la lámina 3. Esta presenta una baja densidad celular. Y de esas células, pues las podemos dividir en dos tipos: grandes o magnocelulares y pequeñas o parvicelulares. Las grandes van a presentar una dendrita apical que se extiende hacia la lámina 2 y un árbol dendrítico asimétrico, como este que vemos acá en esta neurona multipolar y biodendrítica asimétrica. Y las pequeñas van a poseer unas neuronas con disposición radial, como las que vemos en esta imagen de aquí abajo. Los axones se van a dispersar hacia las láminas 4, 5 y 6. La función principal de esta lámina es la conexión interlaminar. Ahora vamos con la lámina 4. Esta posee una mayor cantidad de fibras mielinizadas que las que les he descrito anteriormente. Tiene unas pocas células, pero que son de gran tamaño y que poseen una dendrita apical que invade las láminas 3, 2 y 1. Y estas neuronas van a tener dendritas basales con orientación mediolateral. Esto es, que discurren desde un punto medial hacia lateral, invadiendo el cordón blanco lateral para contactar con el tracto córtico-espinal lateral y retículo espinal. Ambos tractos, como vamos a poder ver en la charla de mañana, van a venir desde centros superiores y van a ejercer una función de regulación en las vías sensitivas, entre otras funciones que tienen, por supuesto. Recibe aferentes cutáneos que van a venir de la raíz dorsal y con una organización somatotópica, y da origen a algunas cuantas fibras espinotalámicas que se decusan por el área 10 para llegar al sistema anterolateral contralateral. El neurotransmisor en esta lámina se desconoce, pero estudios apuntan a que puede ser un neurotransmisor aminoacídico excitatorio, como por ejemplo el glutamato. Ahora con la lámina 5, como la podemos ver en esta imagen, se ubica en la base del asta dorsal. Va a contener dos porciones, se divide así por la población celular. La porción medial contendrá células fusiformes, como esta que vemos aquí arriba, y las dendritas de... La organización de estas neuronas les permite contactar a la división medial de la raíz espinal. Como vamos a ver mañana, y esto William se los va a poder profundizar un poco más, cuando llega la raíz dorsal del nervio espinal, los procesos axónicos se van a dividir en dos. Uno medial, que va a ascender por gracilis y cuneatus, y uno lateral, que va a hacer contacto con diferentes neuronas de las diferentes láminas. Estas neuronas de la parte medial de la lámina 5 van a poder contactar con esa división medial de la lámina espinal conforme asciende o desciende a través del cordón blanco posterior. El segmento lateral de la lámina 5 va a contener células multipolares, como estas que vemos aquí. Estas dendritas se van a extender hacia el cordón blanco lateral para hacer contacto con distintos aferentes supraespinales. La función de esta lámina es principalmente el relevo de la información táctil de sensaciones profundas de los músculos. Los neurotransmisores identificados para esta lámina son la encefalina y la sustancia P. Ahora tenemos la lámina 6. Esta lámina es difícil de diferenciar de la lámina 5 en prácticamente todos los niveles, puesto que su morfología y su citoarquitectura es muy parecida. Sin embargo, esta diferencia se hace un poco más sencilla de entender cuando se las ve en cortes a niveles de los engrosamientos cervical, que va desde C5 hasta T1, y lumbosacro. Esta va a dar origen a tractos ascendentes que van a llegar a centros supraespinales. El más prominente de estos es el tracto espinocerebeloso anterior, que como vamos a poder ver mañana en la charla de sustancia blanca, se encarga de llevar propiocepción inconsciente hacia el cerebelo. Las neuronas, como les dije, son muy similares a las de la lámina 5. Entonces tenemos tanto fusiformes como multipolares. Ahora vamos a la lámina 7. Esta es la más extensa de las láminas, como podemos ver en la imagen, y posee una baja densidad celular. Las neuronas que están en esta lámina expresan los neurotransmisores TRH, encefalina, sustancia P y glicina. Su forma está determinada más que todo por la organización de las láminas 8 y 9,
que son básicamente columnas de cuerpos neuronales cuya disposición cambia conforme vamos subiendo o bajando de nivel espinal. Vamos a poder ubicar 3 poblaciones celulares en esta lámina. Unas son las fusiformes, que se van a ubicar más hacia las porciones laterales de la lámina. Otras que van a ser multipolares, hacia las porciones centrales y dorsales de la lámina. Y otras que van a ser piramidales, como esta que vemos acá con su dendrita apical, que van a estar hacia las porciones ventrales y mediales de la lámina. Dentro de esta lámina vamos a encontrar una gran abundancia de fibras mielínicas que van a formar redes sin orientación definida. Tiñendo para mielina también se va a observar como una organización reticular dentro de esta lámina. Pero esta organización, que por decirlo así carece de orientación, no se mantiene en toda la lámina, sino que cuando vemos en los territorios de la lámina que están cerca o limitando con las columnas de la lámina 9, vamos a poder ver que esos procesos axónicos se van a organizar horizontalmente y pues van a tomar esa organización. Va a recibir abundantes aferentes supraespinales y propioespinales. Su función principal es la regulación de la actividad de las motoneuronas por un circuito que les explicaré más adelante. La lámina 7 contiene varios núcleos. Principalmente podemos resaltar al núcleo de Clark, el cual se ubica entre los niveles de C8 y L2 y va a dar origen al fascículo espinocerebeloso posterior. Este, al igual que el fascículo espinocerebeloso anterior, que recordemos se origina de la lámina 6, va a llevar información de propiocepción inconsciente al cerebelo. Lumbares y sacros vamos a poder identificar en esta lámina la columna intermediolateral, que contiene neuronas autonómicas preganglionares, que a nivel toracolumbar son simpáticas, como ya les había dicho, y a nivel sacra son parasimpáticas. Por otro lado, también podemos encontrar la columna intermedio medial, que no está tan descrita, pero básicamente se ubica adyacente a la lámina 10 y va a recibir los aferentes viscerales de las raíces dorsales, para luego procesarlos. Entonces, haciendo a modo de analogía, podemos decir que el asta dorsal va a ser sensitiva somática, el asta ventral motora somática, el asta intermedio medial sensitiva autonómica y la columna intermedio lateral va a ser motora autonómica. Ahora con la lámina 8, esta es una lámina que vemos aquí, rodea a una de las columnas de la lámina 9, posee una gran variedad morfológica en sus neuronas y la organización mieloarquitectónica es bastante similar a la de la lámina 7. De ella parten y llegan bastantes fibras comisurales que cruzan por el área 10 y va a aportar a fascículos propioespinales que cursan por el borde de la sustancia gris. Va a recibir aferentes que son propioespinales, vestíbuloespinales y reticuloespinales. Su función, al igual que la de la lámina 7, es la regulación de la actividad de las motoneuronas de la lámina 9. Y se ha identificado un alto contenido de fibras con colecistoquinina en esta lámina. Ahora llegamos a la lámina 9. Esta lámina contiene neuronas multipolares colinérgicas, como estas que vemos en estas imágenes. Aquí tenemos un corte histológico de la lámina 9. Y estas neuronas multipolares colinérgicas van a ser de dos tipos. Vamos a encontrar unas que son grandes y corresponden a las motoneuronas alfa, que se encargan de la inervación del músculo estriado para el movimiento voluntario. Y también vamos a encontrar unas que son un poco más pequeñas, que corresponden a las motoneuronas gamma, que se encargan de la inervación de la porción contráctil de las fibras intrafusales de los huesos musculares. Esta lámina, por supuesto, como su función es el movimiento voluntario, pues va a estar inervada por centros superiores, que puede ser directamente a través de fascículos como el corticoespinal lateral y el corticoespinal anterior, o indirectamente a través de interneuronas de la lámina 7 y 8, que son principalmente inhibitorias. Este circuito también lo vamos a ver más adelante. Las neuronas de la lámina 9 van a poseer una organización somatotópica. Esto significa que los músculos extensores
las neuronas que pues inervan a los músculos extensores se van a ubicar hacia las zonas ventrales de las columnas, mientras que las neuronas que inervan a los músculos flexores se van a ubicar hacia las regiones dorsales de la columna. De igual manera, los músculos proximales se ubican en áreas mediales y las neuronas para los músculos distales, como por ejemplo los de los brazos y las piernas, hacia regiones laterales de las columnas. Entonces, la lámina 9 presenta una curiosidad muy importante, que es que tiene sinapsis variadas. La sinapsis que vemos en su mayoría en el sistema nervioso es la sinapsis química. Esta es la que se caracteriza por la liberación de un neurotransmisor desde vesículas y su recepción en un receptor en la neurona postsináptica. Este tipo de sinapsis lo podemos encontrar en la totalidad de la lámina, pero también va a haber sinapsis eléctricas, las cuales se dan por los cambios de gradiente electroquímico que se mueven a través de uniones gap o uniones comunicantes. La sinapsis química, como les decía, es ubicua en la lámina, pero predomina en la región lateral. Esto tiene mucho sentido, pues porque como recordaremos de la diapositiva anterior, la región lateral va a inervar músculos distales, como por ejemplo los del brazo y la mano. Entonces, como necesitamos mayor individualidad en estos músculos para llevar a cabo acciones de motricidad fina, la sinapsis química, que es más individual, prima aquí. Por otro lado, en las porciones mediales, que como recordaremos de la diapositiva anterior, van a inervar a los músculos proximales, que son principalmente los músculos axiales y de la postura, van a presentar fascículos dendríticos que se unen y establecen uniones comunicantes entre ellos para permitir la sinapsis eléctrica. Y esto tiene mucho sentido, puesto que la postura tiene que ser más que todo coordinada y no hace parte de lo que es la motricidad fina. El axón de estas neuronas va a partir del polo basal y va a salir por el surco anterolateral formando la raíz anterior del nervio espinal, pero antes va a lanzar unas ramas recurrentes que contactarán a las células de Renshaw, que son unas interneuronas inhibitorias, un circuito que está más adelante. Como podemos ver en la imagen, la lámina 9 no es precisamente una lámina, sino que son 4 columnas de disposición variada que contienen a los somas de estas neuronas. Entonces, cada una de estas columnas posee un nombre y unas características que son las que vemos en esta diapositiva. Las columnas ventromedial y ventrolateral van a tener dendritas que van a formar fascículos mediolaterales. Recordemos que eso es que se extienden desde caudales. Las neuronas de la columna central son células que van a poseer también dendritas que se extienden hacia medial y lateral. Las mediales van a formar fascículos dendríticos para esto de la sinapsis eléctrica, y las laterales alcanzan el cordón lateral para contactar con fascículos descendentes que vengan de centros superiores. Luego, las neuronas de la columna dorsolateral van a presentar una disposición de dendritas radial. Como les conté, los axones de estos van a salir por el surco anterolateral para formar la raíz anterior del nervio espinal. Pero antes van a lanzar sus colaterales que van a contactar a las células de Renshaw, que son glicinérgicas y por lo tanto inhibitorias. Entonces, este es el circuito del cual les estaba hablando. Aquí podemos ver el tracto córtico-espinal lateral. Este va a surgir del área 4 de Brodmann, que es la misma corteza motora primaria, va a descender por el cordón lateral de la médula, y una vez llega al nivel medular específico, va a contactar a una neurona que activa un grupo muscular excitándola, y va a también a excitar a una interneurona para que inhiba a otra neurona del grupo muscular antagonista. Es decir, digamos que, por ejemplo, yo lo que quiero hacer es la flexión del brazo. Como lo hago conscientemente, esta información viaja por el tracto córtico-espinal lateral hasta los niveles en los cuales están las neuronas del plexo cervical, del plexo braquial, perdón, y el axón se va a dividir en dos, como vemos aquí.
Va a contactar a las neuronas que van a inervar a los músculos flexores para iniciar la acción de flexión, y va a contactar una interneurona que va a estar presente en la lámina 7, usualmente, o también en la lámina 8, y esa interneurona, cuando se excita, libera su neurotransmisor inhibitorio sobre el grupo neuronal que inerve los antagonistas, en este caso los músculos extensores. De esta forma, cuando yo hago flexión del brazo, estoy realizando también inhibición de los extensores para evitar acciones contrarias al mismo tiempo. Y también tenemos de nuevo, inicia con el tracto corticoespinal lateral que desciende desde la corteza motora primaria, se divide, contacta a la neurona para que haga la flexión, contacta a la célula de Renshaw, excitándola, la célula de Renshaw libera el neurotransmisor inhibitorio y asegura que esta neurona extensora no dispare. Si por cualquier motivo esta neurona fuera excitada por una fibra proveniente de algún otro lado, el potencial de esta rama, de manera que excitaría a la célula de Renshaw para que la inhiba, y entonces no se genere la extensión al mismo tiempo que la flexión. Esto es especialmente importante al considerar aspectos clínicos, porque, por ejemplo, cuando existen daños en las células de Renshaw y se comprueban reflejos, podemos comprobar que vamos a tener lo que se conoce como clonus. Como se pierde la inhibición de las células de Renshaw, es posible que se activen las neuronas de grupos de músculos flexores y de músculos extensores al mismo tiempo, desencadenando ese movimiento repetido de agonistas antagonistas que conocemos pues como clonus. Ahora llegamos a la última de las láminas, la lámina 10. Esta es la misma comisura gris anterior de la médula. En su mayoría está compuesta de tejido glial, casi no contiene neuronas. Y puesto que les dije que por esta se van a cruzar la mayoría de axones, usualmente de axones que se suelen originar en las astas posteriores y se cruzan para formar tractos comisurales que pueden ser ascendentes o en algunos casos también descendentes. Últimamente se ha descrito que hay una abundancia de terminales peptidérgicas en esta lámina, por lo que se cree que pueda tener una función en la regulación autonómica. Aquí les tengo una tabla resumen y una imagen que muestra las diferentes láminas y la morfología celular predominante en cada lámina. Vemos entonces, a modo de repaso, que la lámina 1 va a recibir aferencias nociceptivas, térmicas y dolorosas, y de las láminas 2, 3 y 4 se va a proyectar al tracto espinotalámico lateral unas cuantas neuronas, pero la mayoría van a irse por el tracto dorsolateral del Sauer y a otros niveles para esa integración intrasegmentaria, que es justo lo que está aquí. Integración intrasegmentaria y conducción térmica dolorosa. Luego en la lámina 2, recordemos la sustancia gelatinosa de Rolando, vamos a encontrar neuronas que son fusiformes y que presentan encefalina, y va a recibir principalmente de la raíz dorsal, los núcleos del Raphe y el hipotálamo, para luego dar referencias a otras láminas y originar fibras comisurales. La función es la regulación endógena del dolor, por un circuito que funciona más que todo con el neurotransmisor serotonina. Luego, la tercera lámina, con referencias de las láminas 1 y 2, diferentes a las láminas 4, 5 y 6, vemos que su principal función es la conexión interlaminar. La lámina 4, que recibe desde las láminas 1, 2 y 3, los tractos córtico-espinal y retículo-espinal, y también referencias al tracto espinotalámico lateral, contiene una función de regulación de las vías sensoriales táctiles. La lámina 5, con sus neuronas que pueden ser de dos grupos poblacionales, fusiformes y estrelladas, recibe desde las láminas 2, 3, 4, desde otros segmentos por fascículos propioespinales y de las raíces dorsales, para dar sus referencias a las láminas 6 y 7 y hacer relevo de lo que es la información táctil, dolorosa y profunda de los músculos. La lámina 6, como les dije, en la mayoría de los niveles es muy difícil diferenciarla de la lámina 5. Su principal característica es darle origen al fascículo espinocerebeloso anterior, que recordemos lleva propiocepción inconsciente. Luego está la lámina 7,
que pues es más que todo fibras y no células, recibe aferencias viscerales, propioespinales y supraespinales, con eferencias cerebelosas, con el fascículo espinocerebeloso posterior, que parte del núcleo de Clark, presentes desde C8 hasta L2. Da origen a fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticas por la columna intermedio lateral, y su función es también regular las motoneuronas por los circuitos que ya vimos. Luego tenemos a la lámina 8, con poblaciones celulares similares a la lámina 7, aferencias propioespinales, vestibulares y reticuloespinales. Eferencias hacia también propioespinales y comisurales, es decir, que cruzan por la lámina 10. Y su función es el movimiento voluntario y la regulación de la actividad de las motoneuronas de la lámina 9. Perdón, estaba leyendo mal. Su función es la regulación de los motoneuronas de la lámina 9, al igual que la lámina 7. Ahora tenemos a la lámina 9, que contiene las motoneuronas. Tiene aferencias corticales, reticulares, y de las láminas 7 y 8. Estas dos para el movimiento voluntario, estas dos para la regulación de ese movimiento. Sus eferencias son hacia el músculo estriado y la porción contráctil espinal, y su función es el movimiento voluntario. Por último está la lámina 10, que es más que todo tejido glial. Tiene sus aferencias, pues, tiene abundantes, que pues, son los axones que cruzan. Se han detectado, lo que les dije, fibras y terminales peptidérgicas, por lo cual se sugiere que puede tener una función en la regulación de la actividad autonómica. Y pues bueno, aquí tenemos la imagen, como les dije, con las diferentes láminas y... Bueno, y aquí les tenemos una pregunta sobre este tema. Bueno, entonces como podemos ver, Rolando no se encarga de la integración intersegmentaria de estímulos térmicos y dolorosos, como dijo la mayoría, sino que se encarga de la modulación endógena del dolor. Como vemos, como podremos ver en este cuadro, vemos que la sustancia gelatinosa de Rolando, recordemos la lámina 2, se encarga de la modulación endógena del dolor a través de un sistema que viene por el tracto dorsolateral de Lissauer, una vía los núcleos del RAFE, va a hacer esta acción, que es el control endógeno del dolor. Bueno, y habiendo acabado con este tema de las láminas de Rexel y la sustancia gris medular, vamos a pasar a hablar un poquito de la irrigación. La irrigación medular es relativamente sencilla. Vamos a poder identificar tres grandes fuentes, que son la arteria espinal anterior, las arterias espinales posteriores. Entonces empezamos con la arteria espinal anterior. Esta, como podemos ver en esta imagen de Netter, va a surgir desde las arterias vertebrales. Recordemos que las arterias vertebrales se originan en la arteria subclavia, van a ascender cruzando por los forámenes transversos desde C6 hasta Atlas, donde se acuesta e ingresa por el foramen magno. Vemos que más o menos a nivel de las pirámides va a lanzar estas dos ramas, una de cada lado, que se fusionan para dar origen a la arteria espinal anterior. Esta va a discurrir por la fisura mediana anterior de la médula espinal y va a dar irrigación a los 2 tercios anteriores.
Como, como vemos aquí, la arteria espinal anterior es en verdad bastante delgada, por lo cual requiere de abundante circulación de todos los segmentos. Esta va a venir desde las arterias medulares segmentarias y las arterias radiculares. Aquí hay que hacer una distinción entre esos dos términos. Las arterias radiculares van a ser aquellas que van a dar irrigación a las raíces ventrales y dorsales del nervio espinal, mientras que las arterias medulares segmentarias son arterias que pues inician como radiculares, pero contactan a la arteria espinal anterior o a las arterias espinales anteriores para dar irrigación ya propiamente al las contribuciones que va a recibir esta arteria van a venir principalmente de la arteria cervical ascendente, de la arteria cervical profunda, de las arterias intercostales posteriores y de las arterias lumbares, que recordemos sale de la aorta abdominal. Como les dije, se origina bastante alto, cerca del foramen magno, y tiene que descender hasta el cono medular. Pero es una arteria bastante delgada y por eso requiere de abundantes aportes. El principal aporte que recibe va a ser este, el de la arteria radicular magna de Adam-Kevitz. Esta arteria suele ser unilateral y surge usualmente también del lado izquierdo para que más que todo a nivel de L2 y va a contactar a la arteria espinal anterior. Aquí va a continuarla de manera que se preserva la circulación para todos estos segmentos inferiores. En caso de que hubiera una obstrucción de la arteria radicular magna de Adam-Kevitz, lo más probable es que se interrumpe el flujo desde el nivel de ingreso hasta inferior, por lo cual el paciente podría experimentar isquemia y finalmente la muerte del tejido. Esta arteria es tan importante que incluso se ha descrito a veces que la arteria espinal anterior puede ser discontinua, de manera que termina antes de que inicie la arteria radicular magna de Adam-Kevitz y de ahí continúa es esta arteria dando la irrigación de los 2/3 anteriores en la parte inferior del cuerpo. Ahora tenemos aquí a las arterias espinales posteriores. Estas son dos que van a surgir también de las arterias vertebrales. Pero ojo que hay una variación anatómica común, que es que surjan de la pica. La pica es la arteria cerebelosa posterior inferior, que es la que vemos aquí. A medida que descienden, se van a relacionar estrechamente con las raíces posteriores del nervio espinal y van a dar irrigación al tercio posterior, tanto de sustancia blanca como de sustancia gris. Arterias radiculares y medulares segmentarias, como podemos ver también en la imagen de Netra. Entonces, esta imagen ilustra muy bien lo que les estaba contando sobre las arterias medulares segmentarias y radiculares. Tenemos aquí a la aorta torácica y esta rama que vemos acá es una arteria intercostal posterior. De esta va a surgir una rama dorsal, la cual luego se va a dividir en una rama que va a dar inervación a la musculatura axial y otra que va a ir en estrecha relación con el nervio espinal, dándole irrigación. Vemos aquí cómo se divide y esta acá va a irrigar a la raíz dorsal de este nervio espinal, por lo cual es una arteria radicular de raíz. Pero esta de acá, vemos que si bien da irrigación a la raíz anterior, para contribuir en ese flujo, por lo cual esta no es una arteria radicular, sino una arteria medular segmentaria. Una vez tenemos claros las fuentes de irrigación de la médula espinal, podemos estudiar este patrón anastomótico que se da. Tenemos aquí a la arteria espinal anterior, la arteria espinal posterior
de un lado, y otra arteria medular segmentaria. Estas cuatro van a dar ramas que van a formar este arco anastomótico que se da en la superficie del cordón medular, que se conoce como vaso corona arterial. Adicionalmente, esta imagen nos ilustra muy bien cómo son los territorios vasculares en la médula espinal, algo que es muy importante en la clínica. Podemos ver aquí cómo la arteria espinal anterior, principalmente a través de su rama central, y los 2/3 anteriores de la sustancia blanca, e incluso irriga la base de los cordones posteriores. Y por otro lado tenemos a la arteria espinal posterior, desde un lado, recordemos que son dos, cómo va a dar irrigación a casi todo el cordón posterior, al ápex del asta dorsal y a estas regiones del tercio posterior de la médula espinal. Esta rama central de la izquierda cada nivel. Por ejemplo, en este nivel vemos que sale hacia la derecha, en el nivel siguiente probablemente saldría hacia la izquierda. Y ahora entonces les voy a hablar un poquito del síndrome de la arteria espinal anterior. Este síndrome se caracteriza por una lesión de la arteria espinal anterior, como su nombre lo indica, que puede ser, por ejemplo, en condiciones de hiperextensión o por disección aórtica. Esas son causas comunes de este síndrome. Y pues lógicamente lo que ocurre es que se va a interrumpir la circulación en esta arteria y como resultado vamos a tener la muerte del tejido de los 2/3 anteriores de la médula espinal, tanto de sustancia gris como de sustancia blanca. Los síntomas que esto me va a producir son paraplegia flácida por debajo del nivel de la lesión. Esto es por la muerte de las neuronas, la muerte en el asta anterior, que recordemos es motora, y pues también por la pérdida del tracto corticoespinal lateral. Juan, dime. ¿Sí se me escucha? Sí. En la parte anterior, en la anterior diapositiva, tú decías que esta que entra en un nivel sale hacia la derecha y en el otro hacia la izquierda, ¿cierto? Sí, la rama central de la arteria espinal Sí. anterior. Y eso no... No, no necesariamente porque tienes que recordar que la médula es tridimensional y pues los sistemas anastomóticos también lo son. Entonces, nunca va a haber una falta de flujo por la lateralidad de la arteria, de la rama central de la arteria espinal anterior. Ok, vale, gracias. Vale. Entonces, como les decía, se va a producir una muerte tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca, generando la parálisis flácida, lesión del tracto corticoespinal lateral y de las motoneuronas. Anestesia y analgesia bilateral por debajo del nivel de la lesión. Esto es porque vamos a tener un daño de los tractos espinotalámicos anterior y lateral, que como vamos a poder ver en la charla de mañana, van a conducir lo que es tacto grueso, presión, dolor y temperatura. Vamos a tener incontinencia fecal y urinaria porque vamos a tener daño de tractos autonómicos descendentes que se encargan de regular estas funciones. Vibración y tacto discriminativo, puesto que los cordones posteriores y los fascículos de gracilis cuneatus que van a llevar esta información van a mantenerse en su mayoría intactos. Y ahora les tenemos una pregunta de irrigación para terminar.
Listo. Entonces vemos que la mayoría respondió que es falso de las arterias espinales posteriores que se nos conocen con la arteria radicular magna de Adam-Kevics a nivel torácico bajo lumbar alto. Eso está bien porque recordemos que la arteria radicular magna de Adam-Kevics recordemos que la de proveen irrigación al cordón blanco posterior de la médula y la punta de las astas dorsales es falsa, puesto que justamente son las arterias medulares, las arterias espinales posteriores, las que van a proveer la irrigación de estos sectores. Recordemos que todas las arterias de la médula espinal van a colaborar en la formación de la vasocorona arterial. Y recordemos que una variación frecuente para la arteria espinal puede surgir de la arteria cerebelosa posterior inferior, que es la pica. Y bueno, siendo eso todo, muchas gracias por su atención. Y si tienen una duda, pues por favor, cuéntenos. Grueso viaja por el tracto espinotalámico lateral, bueno, en general por el sistema anterolateral, que como vamos a ver mañana, se compone de los dos tractos espinotalámicos y de otros varios. Pero sí, el tracto grueso va a viajar por los espinotalámicos, mientras que el tracto discriminativo por los cordones posteriores. Bueno, listo, pues me parece que no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias por haber estado presentes en esta charla. Que no se les olvide llenar por favor la asistencia y esperamos verlos mañana a las 5 de la tarde para la segunda parte de esta charla y podemos hablar un poquito sobre todo lo que es sustancia blanca y sobre síndromes medulares. Entonces nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por estar acá.